quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y quiero compartir con ustedes en esta mañana que el Señor me da la oportunidad, una palabra que recibí hace 3 semanas de parte del Señor y la he meditado las últimas 2 semanas. He estudiado sobre esto, sobre el libro de Tito. Quiero que usted lea, busque el libro de Tito, está después de 2 de Timoteo. Y un consejo para aquellos que les gusta leer la Biblia o que tienen la responsabilidad de estudiar y prepararse cada día con la Biblia. Cuando usted hable de una epístola, ¿saben que la epístola qué es? Una carta, ¿sí? Cuando usted vaya a predicar de una carta, lea toda la carta, ¿sí? Es como usted cuando usted recibe una carta. Usted imagínese que alguien le pregunte, ¿y qué te puso tu amor en la carta? Y me puso que me quiere. ¿Y qué más te puso? No sé, no la terminé de leer todavía. La carta hay que leerla del principio al final. Sí que vamos a sacar muchas enseñanzas, pero tenemos que leer del principio al final las cartas para entender todo su contexto. ¿Amén? Libro de Tito, capítulo 2, verso 6, vamos a leer. Vamos a orar antes, cuando usted tenga su Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Amén. El que no tiene Biblia puede leer con el de al lado, si no, aquí en la pantalla ya le vamos a compartir también la palabra. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar sentados aquí en tu casa para poder escuchar tu palabra. Señor, en esta hora queremos menguar a todo lo que somos, lo que hemos traído, Señor, a todo aún lo que sabemos, para que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, Señor, desde mí hacia el último que vaya a escuchar este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifica tu nombre a través de tu palabra, Señor, exáltate, muéstrate, revélate, Señor, revela tu voluntad. Queremos conocerte más, queremos honrarte a ti y agradarte a ti, servirte a ti, Señor, que tú seas reconocido en cada palabra, en cada versículo, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que alumbres nuestro entendimiento en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y que use mi vida, Señor. Fluye tú, Señor, habla tú, Espíritu Santo, tú nos conoces más que nadie, Señor. Tú nos conoces cómo somos, lo que tenemos, tú sabes todo, Señor. Estamos desnudos delante de ti, ante el poder de tu presencia somos nada. Por eso nos rendimos, Señor. Nos rendimos ante tu palabra, que es Espíritu. Y tu Espíritu es el que nos vivifica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Libro de Tito, capítulo 2. ¿Me escuchan todos allí atrás? Mi hermano, los porteros, que no se me duerman, ¿me escucha? Amén. Tito, capítulo 2, verso 6. Declara la palabra: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A ver, leemos de nuevo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Amén. Esta carta la dirigía Pablo a Tito, ¿sí? Tito se encontraba en una isla que se llama Creta. Si ustedes tienen mapas en su Biblia, usted va a ver que en el medio del mar Mediterráneo había una pequeña isla que se llamaba Creta. Y era una isla muy estratégica por el comercio. Todos los barcos que salían de todo el centro de Asia y de Europa pasaban por ahí. Terminaban todos ahí hacían transbordo, ahí cargaban para pasar a otro barco. Era una isla pequeña, pero que transitaba muchísima gente, ¿sí? Tanto así que dice que
los mismos judíos, aquellos que no creían en Jesús o que menospreciaban la deidad de Jesús, se acercaban también a la isla, ¿sí? ¿Para qué? Para aprovechar a judaizar, ¿sí? Hasta el día de hoy existen lo que se llaman los judaizantes, que hacen que nosotros, los gentiles, nosotros que creemos en Cristo, tratan de convertirnos y de hacer que vivamos bajo rituales de la ley. ¿Me entienden? ¿Sí? Hay rituales y formas que muchos todavía enseñan, que Jesús declara su palabra que ya quedaron atrás. Pero sin embargo estas personas se acercaban ahí, se acercaban en ese lugar y confundían a la gente. Pablo ya había pasado por ese lugar, había predicado la palabra, había hablado de Jesús a todos los que se encontraban ahí. Y cuando él se va, cuando él parte, él continúa su rumbo, lo deja a Tito de encargado en aquel lugar, para que él comisionara a la iglesia. Pero Pablo, llegó oído de Pablo que muchos se acercaban a ese lugar con otros fines, ¿sí? Muchos buscaban, porque era una ciudad donde se movía mucho dinero, buscaban sacar su propio provecho. Muchos tergiversaban la palabra, la adulteraban. ¿Para qué? Para ganar su propio beneficio, buscaban su propio favor, buscaban aprovecharse de la gente, engañándolo, convenciéndolo de cosas que no eran correctas. Y en ese lugar la gente, los cretenses, como lo era Tito, era una gente que vivía lamentablemente desordenada. ¿Sí? Tenían, para dar un ejemplo, tenían la costumbre de tener hasta 2 o 3 mujeres como si no pasara nada. Eran dados al vino, eran pendencieros. Y Pablo sabía lo que estaba sucediendo en aquel lugar y sabía con qué gente estaba tratando. Por eso le dice a Tito, en toda la carta, le da consejos a Tito. ¿Para qué? Para que sepa cómo direccionar a esta gente. Para que pueda llevar un mensaje que los quite de ese camino de perdición en el que se encuentra y le muestre la verdad. ¿Sí? Y que no permitiese, le decía, que sigan perseverando en sus caminos diciendo que son cristianos. Él le decía, si no dicen o hacen lo que un verdadero cristiano es, no lo tomes como cristianos. Palabra más, palabra menos. Ellos deben sujetarse a la verdadera vida que Jesús vivió. ¿Sí? Hay una frase de un teólogo, Paul Washer, dice, si decís que Cristo te salvó y seguís viviendo como vivías, te pregunto, ¿de qué te salvó Cristo? Y esto es lo que le daba a entender Pablo a Tito. Si ellos realmente creen que han sido salvados por el poder del Evangelio y de la obra de Jesús, y siguen viviendo su vida a su manera, ¿de qué han sido salvados? Abre los ojos, Tito, entiende que realmente necesitan ser enderezados, necesitan ser corregidos, necesitan volverse al camino correcto, a la senda antigua, como declara la palabra. Necesitan abrir sus ojos y darse cuenta que el camino que están transitando es un camino de impiedad que conduce a un final de muerte. Estaban todavía atados en sus delitos y pecados, teniendo la verdad por menos y no aplicándola a sus vidas. Y es por eso que viene esta palabra a Tito, ¿sí? Y Tito tenía que pararse allí, en medio de ese lugar donde muchos quizás le iban a querer apedrear porque no querían salir de su comodidad. A ellos les gustaba conocer a Cristo y vivir con Cristo, como dice muchas veces el pastor, con Cristo el hombre, y seguir haciendo su vida. No conoce a ninguno de ustedes. Gracias a Dios que acá no, pero en otras iglesias donde me ha tocado ir, sí, lamentablemente hay gente así, que cree que seguir a Cristo es seguirlo a nuestra manera, y no es a nuestra manera. No es como a mí me parece, no es como yo entiendo, como yo creo, es como la palabra me dice. Por eso tengo yo cada día la necesidad de buscarle a Él, para que Él me guíe, de buscarle a Él, para que Él me direccione, para que Él cambie mi mentalidad, mi error, y me ponga en el camino correcto. Y este Tito recibe esta palabra que veíamos recién del capítulo 2, verso 6, que recibe una instrucción de Pablo para que le dé a los jóvenes. ¿Y quién eran los jóvenes en ese entonces? No hablamos de un grupo de jóvenes como aquí a partir de los 13 y 14 años. Las personas se consideraban jóvenes, según la Biblia, hasta los 40 años. ¿Sí? Y Pablo no solo se refería a los jóvenes que llegaban hasta los 40 años,
sino que se refería a aquellos que estaban creciendo en la fe. Amén. Porque nosotros también espiritualmente vamos adquiriendo una edad. Pablo enseña que hay muchos que son niños todavía, que necesitan tomar leche espiritual. Hay otros que van creciendo, van madurando y ya no se conforman con leche. Que tiene que dar alimento sólido para que agarre fuerza, para que crezca, para que afirme su vida sobre la verdad, sobre el Evangelio. Y Pablo le aconsejaba y le decía a Tito, hay mucha gente que todavía es joven, que todavía no ha madurado, porque esa es la diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia de un cristiano joven o adulto? No son los años de creyente o los años de la primera vez que se nos predicó. La diferencia la hace nuestra madurez. Cuando nosotros maduramos espiritualmente, ahí se lo puede considerar un cristiano adulto, que ha entendido y ha aceptado la verdad del Evangelio sobre su vida, y que entiende las consecuencias de vivir una vida a medias tintas. Amén. Y Pablo, Tito tenía esta responsabilidad de enseñarle a esos jóvenes que creían de una manera diferente a lo que enseñaba la Biblia, cuál era el camino. ¿Sí? Y hay una costumbre que tienen los jóvenes, y vamos a entregar un poquito lo espiritual y lo natural, jóvenes naturales y jóvenes espirituales, que es similar a lo que decía el otro día el pastor Alejandro el miércoles, si usted estuvo, de imitar. ¿Sí? Y el pastor Alejandro era claro cuando decía que imitaban lo superficial, imitaban hasta el tono de voz. Vieron que algunos quieren hablar, él decía, no me sale la voz que decía él, hacía como Jesús Adrián Romero, y es verdad, hay mucha gente que imita y toma lo superficial. Vos te comprás un bolso y la gente ve, no, pastor Alejandro vino con un bolso, yo me voy a traer un bolso también. O el pastor Walter siempre que predica se agarra la corbata así. Eso me gusta, porque en la corbata él debe estar largando la unción. Yo voy a hacer eso cuando me toque predicar. Y usted se ríe, pero es una verdad, hermano. Que muchos creen que el poder está en el exterior de la persona, o en lo que hace, o en el gesto que dice, o en la palabra que dice. Hay muchos que siguen tomando a Anacondia como ejemplo, dicen, diablo, a ti te digo, y esa autoridad la tiene Anacondia para llamarlo así como lo llama el diablo. No es una palabra mágica que nos va a dar autoridad. Es un modo que tiene Él. Y así cada uno de nosotros tiene modos y maneras de vivir. ¿Sí? Maneras de conocer a Dios. Muchos, como decía también el pastor, muchos se acomodan a nuestra personalidad. ¿Sí? Usted no tiene que forzarlo parecerse a alguien exteriormente. Usted tiene que ser usted, transparente. ¿Sí? Mostrarse tal cual es, no querer impresionar a la gente, porque ese no es nuestro propósito. Ser aprobado por la gente no es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser aprobado por Dios. Amén. Y los jóvenes viven así, imitando. Y Pablo sabía muy bien que la gente, los jóvenes, los cristianos que estaban creciendo buscaban imitar a los otros, que venían y lo convencían de cosas que no decía la palabra. ¿Sí? Y vivían como estos les mostraban. Vivían una vida light, una vida liviana, un evangelio que no era una carga, parecía para ellos. ¿Sí? Porque no le requería compromiso, no le requería responsabilidad. Alcanzaba con diezmar, con ofrendar, con asistir cuando ellos lo llamaban. Similar a lo que sucede hoy en la actualidad. Y a la gente le gusta eso. ¿Saben que sí? A la gente le gusta eso. Al hombre le gusta eso. ¿Le gusta lo liviano? No, a usted no le gusta lo liviano. Decimos que no, nos esforzamos porque no, pero naturalmente nos gusta lo liviano. Nos gustaría que se le fuera más fácil. Pero Dios nos dijo que así, tenemos que hacerlo así. Pero el hombre es así. Y el hombre muchas veces corre para donde le conviene, para donde le gusta. Entonces Pablo, ante estos creyentes jóvenes, Tito, ante estos creyentes jóvenes debía de enseñarles, ¿sí? Con su ejemplo. ¿Amén? Con su ejemplo. Él tenía que ponerse como un ejemplo a quienes ellos debían de imitar. Y el que le aconsejaba esto era el mismo Pablo. Pablo que dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y hay que tener esa seguridad en su corazón que usted está imitando a Cristo. A mí cuando me dicen algo yo digo, mirá, trata de ser como Cristo. Nunca trato de ponerme yo como ejemplo porque yo sé que tengo todavía que cambiar a montones.
Pero Pablo tenía una seguridad y una convicción de su fe que él mismo decía, imítenme, como yo imito a Cristo. Él estaba seguro, Pablo estaba seguro que si aquellos que le seguían lo imitaban a él, iban a imitar a Cristo, iban a llegar a Cristo, iban a acercarse a la verdad. El problema es, hermano, cuando nosotros no estamos seguros de nuestra vida y del camino que estamos llevando en esta tierra. Ese es el problema. Y Pablo se lo decía muy bien a Tito. Tito, enséñales, pero no solo enséñales, sino muéstrate tú como ejemplo. Sé tú el ejemplo que ellos tienen que imitar. Muéstrate que es la palabra, muestra a través de tu vida que la palabra es una realidad. No es una fábula, no es una mentira, no es un cuento de hadas, es una realidad que transforma las vidas. Porque ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el que nos rescata de la muerte a la vida, el que nos quita de las tinieblas para traernos a la luz admirable de Cristo. Y esto lo hace el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso Jesús mandó a predicar la palabra. Si no, Jesús hubiera dado otra forma, otro método. Pero Jesús entendía que en la palabra estaba el poder para transformar las vidas. Amén. Él mismo con su palabra le dice, Lázaro, ¿qué dice? Sal fuera. Porque era su palabra y este evangelio que predicamos es la palabra de Cristo. Es la palabra que formó todas las cosas y que la sustenta hasta el día de hoy. Y Tito tenía esta responsabilidad, mostrarse como ejemplo en todo. Y le dice, presentándote tú como ejemplo en todo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Qué significa integridad? Rectitud, caminando rectamente conforme a lo que decimos desde aquí arriba o lo que usted lee cada día en su casa. En seriedad, madurez. Debemos ser maduros. ¿Sí? ¿Y qué es un cristiano maduro? Aquel que no es inconstante, aquel que no es de doble ánimo, aquel que no es un día que estás arriba en el fuego y otro día no te puedes acercar a saludarlo porque no sabes si te va a morder o te va a meter a... O tenés miedo de que te haga responsable de la vida miserable que lleva, porque vos decís, no, va a echar la culpa a mí de lo que le está pasando. Ese no es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es el que toma el compromiso de Cristo y sigue para adelante, aunque la vida muchas veces no sea dulce. Siempre está con la mejor cara, creyendo en un porvenir mejor, en la esperanza de Jesucristo, que Él nos ha dado a través de su palabra. Dice más, en palabra sana e irreprochable. ¿Qué significa esto? Las Escrituras, la santa palabra, la sana doctrina, como enseñaba Pablo. Porque muchos predican la palabra, porque muchos enseñan la palabra, porque muchas iglesias crean doctrinas, pero son doctrinas de hombres. Hay una sana doctrina que es la verdadera palabra de Cristo. ¿Sí? La sana doctrina es aquella a la que nos conduce a Cristo y a glorificarla a Él. Ese es el fin de la sana doctrina. ¿Cómo usted reconoce que usted está predicando, o está enseñando, o está leyendo y recibiendo la sana doctrina? Porque esa palabra va a glorificar primeramente a Cristo, segundo a Cristo y tercero a Cristo. Porque no hay otro merecedor de alabanza, de gloria ni de honra que no solamente sea Cristo. Hoy lamentablemente se ha introducido dentro de las iglesias una doctrina humanista que exalta al hombre, que te dice vos podés, vos vas a lograr tu sueño, vos vas a conquistar el mundo, cuando la palabra no me enseña eso. La palabra enseña que un día Jesucristo va a ser reconocido como Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Aún los demonios tendrán que reconocerle como Señor. La palabra de principio a fin muestra a un Dios glorificado, exaltado por sobre todas las cosas. ¿Y nosotros qué entonces? Y nosotros, ¿sabe qué decía Jesús? Ustedes niéguense a sí mismos. Niéguense a sí mismos. No, pero yo tengo que alcanzar mi sueño. Niégate a ti mismo. Tu propósito no es ese. Tu propósito es honrar a Cristo. Tu propósito es vivir para Él. Porque al vivir para Él, cuando vivimos para Él, experimentamos todas las bendiciones, promesas y favores que nos declara la palabra. Amén. ¿Por qué no nos sucede lo que declara la palabra? Porque quizás no estamos viviendo realmente para Cristo. Y no es que Dios haga un trueca con nosotros o que es una receta para alcanzar la bendición. No, no es una receta para alcanzar la bendición.
es una consecuencia de nuestra vida. Nosotros vivimos para Cristo y recibimos sus promesas y sus bendiciones, como declara la palabra. Es irremediable que te suceda. Por eso muchas veces enseñamos que no hay que correr detrás de la añadidura. Aquel que busca al reino de Dios como prioridad y su justicia, las bendiciones lo siguen. ¿Sí? Lo van a seguir, le van a suceder. Usted no se va a imaginar de dónde, ni cómo, ni se lo va a esperar, pero va a venir. ¿Por qué? Porque usted se enfoca en Cristo. Y Tito tenía esta responsabilidad, enfocarse en Cristo, vivir como Cristo vivió, mostrándole lo que Él les enseñaba en su vida. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia. La iglesia necesita mostrarse como ejemplo. ¿Por qué muchos no quieren venir? Y esto lo hemos escuchado todos. ¿Por qué muchas veces rechazan el Evangelio? Porque dicen, no, vos no sabés lo que era aquel pastor, lo que hizo aquella pastora. No, pero para ser como es mi vecino. No, pero para ser como él de ahí enfrente va a la iglesia, no sabe lo que es. ¿Cuál es el problema que rechazan el Evangelio? ¿Es porque no tienen sabiduría? ¿Es porque no conocen todavía? ¿Es porque no terminaron quinto año? ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema es que aquel que dice ser cristiano no se muestra como un cristiano. Y es duro, hermano, esto que estamos diciendo, pero es una verdad en la cual entramos todos. En la cual entramos todos. Y tenemos la responsabilidad de mostrarnos como ejemplo. De ser ese ejemplo, que vean realmente que Cristo realmente cambia la vida, que no es una palabra leída aquí. Que ellos puedan decir, esto que dice acá, se puede ver en Él realmente. Realmente no es algo que me están inventando, me están forzando a creer. Es una realidad que estamos viviendo. Y Tito tenía este compromiso de parte de Pablo, de ser el ejemplo, que esos cretenses que estaban perdidos y que estaban rodeados de líderes que estaban corrompidos, buscando su propio beneficio y favor, predicando lo que les convenía, él tenía que ser diferente. Diferente a lo que eran ellos, pero igual a lo que decía la Biblia. Hoy la iglesia necesita ejemplo. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita ser ejemplo. ¿Saben que cuando la palabra dice que nosotros somos luz? ¿Sí? ¿Usted recuerda la palabra cuando dice que nosotros somos luz? Lo que está diciendo que nosotros tenemos que hacer ese ejemplo que necesita la gente. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Y el mundo no puede hallar luz, no se puede reflejar en nadie si no tiene luz. Y muchas veces nosotros estamos escondidos, y no por no predicar la palabra, sino porque sabemos que no podemos decirle nada a nadie porque nuestra vida no nos califica. ¿O no es así? ¿No es muchas veces no hemos sentido eso? ¿Cuántas veces Dios ha puesto personas delante de nosotros y nos moríamos por decirle algo? Y Dios, ¿qué le voy a decir yo si, con la vida que estoy llevando? No me va a creer. No me va a creer. ¿No le ha pasado? A usted, a mí me pasó. No ha pasado todo, hermano. Porque no entendemos realmente el compromiso y la responsabilidad que tenemos con Dios. Porque no es solamente que usted se esfuerza por uno, la salvación es personal. Sí, es personal. Pero dice el Señor, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños, y habla de aquellos que están creciendo en la fe. Amén. Mejor le fuera atarse una rueda de molino en el cuello y tirarse al fondo de la mar. Amén. Pero ¿por qué ese castigo, ese juicio? Porque aquel a quien Dios decide, o sobre aquel que hace recaer este juicio, es alguien que verdaderamente conoce la palabra. Y yo creo que todos los que estamos aquí, no sé si hay alguien nuevo o por primera vez que ha ido a una iglesia evangélica. Nadie. Gloria a Dios. Entonces parece que para nosotros la palabra. Amén. Conocemos la palabra. Sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí? No estamos en primer grado, en la escuela. No somos niños espirituales. Somos adultos que tenemos que madurar, que tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. Que podamos estar seguros de lo que estamos haciendo, porque no solo vamos a dar cuenta por nuestras vidas, vamos a dar cuenta por aquellos que están mirándonos detrás, por aquellos que muchas veces vos no te das cuenta, pero te están tomando como ejemplo.
Vos quizás no te das cuenta, vos crees que acá, que quizás crees que todos te tiran piedra nomás vos, pero hay muchos que quizás te están admirando en los secretos y te están tomando como un ejemplo a seguir y tenés una responsabilidad, no solo por vos, sino por el que viene atrás tuyo. Amén. Por tus hijos. Amén. Por tus hijos que tienen que seguir tu ejemplo. Tienen que seguir mi ejemplo. Y errores que nos cuesta a todos ser padres, nos cuesta a todos. Pero entendamos, hermano, que tenemos una responsabilidad para nuestros hijos, ser ejemplo. ¿Sí? Que nuestros hijos quieran imitarnos. Quizás un día no van a querer ser como nosotros, quizás no van a querer aceptar el Evangelio como nosotros lo aceptamos. Pero no van a decir que este Evangelio es mentira, que no es verdad. ¿Por qué? Porque van a ver que su padre y su madre vivió de una manera diferente, como la palabra enseña. Y esta responsabilidad que hay sobre todo los que estamos en este lugar, porque no es casualidad que estemos y que hayamos llegado en este día a la iglesia. Amén. Dios quiere una iglesia, un varón, una mujer que se muestre como ejemplo, que refleje a Cristo en su vida, que refleje a Cristo en su vida, que deje de ser ella misma, que deje de ser vos, que deje de ser yo. ¿Sí? Muchas veces queremos nosotros sobreexaltar nuestras capacidades y nuestros conocimientos o nuestras habilidades, pero dejemos de ser nosotros y que sea Cristo visto en nuestras vidas. Que sea Cristo visto en nuestras vidas. Pablo sabía muy bien de esto y él mismo decía, yo ya no vivo, hermanos, no soy yo el que está viviendo. Todo lo bueno que ustedes están viendo es Cristo en mí. Ni él mismo se atribuía algún favor, algún halago a su persona. Él decía que todo lo bueno que podían ver en él era solamente Cristo, que lo estaba transformando, lo estaba cambiando, lo estaba llevando a una medida superior a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ese somos nosotros, porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo, que estaba en los apóstoles, que estaba en Tito, está hoy en nosotros. Amén. Porque para ser ejemplo, hermanos, primero tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? Tenemos que saber, como decía Pablo. Pablo mismo decía, yo imito a Cristo. Pero para que Pablo pudiera imitar a Cristo, tenía que conocerlo a Cristo. ¿O no es así? Usted me puede decir, yo le imito a, no sé, yo le imito a Cristiano Ronaldo. A ver, ¿cuánto aman a Cristiano Ronaldo? A mí no me gusta Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué lo imitáis? Porque me peino igual que Cristiano Ronaldo. Y capaz vos lo ves, pero no se peina así Cristiano Ronaldo. Les doy un ejemplo para que usted entienda. Usted, para imitar a alguien, tiene que conocerlo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, realmente es ahí cuando podemos imitar a Cristo y vivir como Él vivió. ¿Sí? Y ese conocimiento, hermano, usted va a decir otra vez, va a decir que leamos la Biblia. Discúlpeme, pero es lo que enseña la palabra. Lo siento, no puedo no decirlo. Tenemos que leer la Biblia. Usted tiene la responsabilidad de estudiar la Biblia. Usted no le va a decirle a Dios allá arriba, no, Señor, a mí me costaba. Hay algo muy importante acá. Usted tiene que reconocer que le cuesta, sí. Si a usted le cuesta, reconózcalo. Señor, a mí me cuesta. Y cuando usted reconoce delante de Dios que a usted le cuesta, su Espíritu Santo viene a su vida y va a hacer el resto que usted no puede hacer. ¿Amén? Porque si fuera por nuestra sabiduría o capacidad, ya no sería el poder de Dios. Pero el poder de Dios, dice, se manifestó sobre lo vil del mundo para menospreciar ¿a qué? A los sabios. Entonces, ¿qué vemos en la palabra? Que el poder que nos capacita para vivir como Cristo vivió y nos da entendimiento, porque dice su palabra, que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que hemos leído y aprendido de Él. ¿Sí? Hay una parte que es de nosotros, leer, estudiar, meditar. El otro día decía el pastor Alejandro, algunos capaz que le toma 10 días aprender, otros quizás en un día, pero tiene que seguir haciéndolo, así le sea 20 días, lo tiene que hacer 20 días, pero el Espíritu Santo va a hacer el resto, se va a glorificar, le va a alumbrar el entendimiento para que pueda ver a Cristo en esa palabra. Amén. Nuestra responsabilidad es leer, es estudiar, es escudriñar. Dice el libro de Josué, cuando Moisés le aconsejaba de parte de Dios, nunca te aparte de tu boca este libro de la ley,
¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien, pero fíjense que el versículo no es esa partecita, hay una parte más extensa al principio del mismo versículo, ¿sí? Y punto número 1 es estudiar la palabra, leer la Biblia. Lea la Biblia todos los días de su vida, lea la Biblia, hermano, ¿sí? Lea la Biblia, esto se lo digo como pastor, lea la Biblia. Usted no va a llegar a ningún lado como cristiano si no lee la Biblia. No hay otra forma. Los apóstoles tuvieron que leer la Biblia. Dice que cuando estaban en el aposento alto, descendió el poder de lo alto, el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dice que Pedro comenzó a decir lo siguiente: y esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramaría de todo espíritu, de su espíritu sobre toda carne, y los niños profetizarían, y los jóvenes tendrían visiones, y los ancianos soñarían sueños, y sobre todo siervo Dios derramaría de su Espíritu Santo. ¿Y cómo recordó esto Pedro? ¿Cómo lo recordó? Dígame a ver, ¿cómo lo recordó Pedro? Porque lo había leído. Pedro lo había leído. Pedro, a pesar de que era tosco, era duro, él leía la Biblia, ¿sí? Y humanamente ese día no se lo hubiera imaginado, no hubiera hecho esa referencia, porque lo que Pablo estaba diciendo es una profecía cumplida. Pablo está diciendo, esto era una profecía que se cumple hoy. Pedro, perdón, esto es una profecía que se cumple hoy. Con toda la autoridad de Dios lo dijo. Hoy se cumple esto, que se dijo hace más de 300 años. Él humanamente no lo podía entender, pero ese poder que vino de lo alto se lo reveló y le recordó lo que él había leído. Así que dijimos, punto número 1, para ser ejemplo usted tiene que conocer a Dios, y para conocer a Dios tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia, ¿sí? Y punto número 2, y no porque uno sea más importante que el otro, sino lo digo en este orden conforme a lo que estudié. Punto número 2, usted debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Debe ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque no es solo leer la Biblia, no es solo aprender, sino todos iríamos a un instituto y listo, ya está, ya soy salvo. Ya, pastor, deme para predicar, a ver si el domingo hago en un lugar, ¿no? Debe ser lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura se logra en una experiencia relacional con el Señor. ¿Sí? Debe haber una búsqueda incansable, insaciable en nuestras vidas de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy cantábamos al principio. ¿Te recuerdas lo que cantaba al principio? No, porque era nueva quizá la canción, pero decíamos que deseábamos ser llenos de ese aceite fresco. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice que Jesús antes de irse le dijo: y ustedes recibirán poder y me serán testigos, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Amén. Antes de ser comisionados, antes de que los apóstoles comenzaran a predicar de Jesús, todo lo que habían adquirido de Él, tuvieron primero que ir ¿a dónde? Al aposento alto, dice, y esperen ahí. Y quizás Pedro decía: pero Señor, yo ya quiero ir a hablar de vos, yo ya te vi resucitado, yo quiero ir a contarte. Esperen ahí, porque ahí, en esa búsqueda, van a recibir poder. Y ahí, recién cuando recibieron el poder de lo alto, su Espíritu Santo, es cuando salieron a predicar con denuedo la palabra del Señor. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cada día de nuestras vidas debe haber una búsqueda incansable. No debemos conformarnos, no, porque yo ya el otro día recibí el don de lengua y ahora hablo en lengua y yo creo que ya soy un poco más espiritual. No, hablar en lengua no te va a hacer salvo de la condenación eterna que viene para aquellos que no buscan a Dios. ¿Sí? Es un don, como la predicación es un don. Es un don, pero necesitamos que ese don sea utilizado con el poder del Espíritu Santo, con esa llenura que solamente viene de Él. Y es algo personal. Y hoy lamentablemente estamos viviendo, hermano, como declara la palabra, en los últimos tiempos. ¿Y cómo lo podemos notar a esto? Porque vemos que se cumple la palabra cuando el Señor daba la palabra de las 10 vírgenes.
¿Te recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Dice que las 10 vírgenes, de las 10, 5, ¿qué quiere decir que había 5 que cabecearon? La mitad, ¿sí? Lo que estaba diciendo Jesús estaba diciendo, no, pues yo no hubiera dicho 3 o 2, no le hubiera interesado, pero lo que quiso decir es exactamente la mitad. La mitad de la iglesia, la mitad de las vírgenes, dejaron de buscar aceite. La mitad de las vírgenes creyeron que ya alcanzaba con lo que tenían. La mitad de las vírgenes pensaron que no iba a pasar nada. Porque en total ya lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando, Dios, pero ¿cómo lo estamos esperando? ¿Cómo lo estaban esperando? Amén. Necesitamos ser llenos de su presencia, de su Espíritu Santo. La sabiduría de la palabra no lo va a salvar de nada. O usted, mejor dicho, usted va a conocer mucho, pero no va a poder aplicarlo a su vida si no es lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de un varón que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un varón lleno de la palabra de Dios. Enseñaba la ley, le enseñaba a muchos que se acercaban a él. Tenía un cargo muy importante, era uno de los principales de la sinagoga, ¿sí? Pero cuando se encontró con Jesús, primero, no lo reconoció. Toda la Biblia que tenía encima no le permitió conocerlo. Y segundo, Dios le descubre su falta o su error o su falla, que necesitaban nacer de nuevo. Necesitaban nacer de agua y del Espíritu, y habla de esa llenura, del bautismo y del Espíritu, de esa llenura. Amén. Usted tiene que estudiar, es una verdad, pero tiene que ser lleno. Amén. La misma intensidad que usted pone para leer, tiene que ponerla para orar, para buscar, para ir a su presencia cada día. Y usted dirá, bueno, yo casi ni leo, así que mucho no voy a orar. No, y bueno, lea más. ¿Sí? Porque no lo confundamos. Yo leo un versículo y voy a orar 10 minutos. Que no sea una carga, hermano. Porque esto es una necesidad. Si somos cristianos, es una necesidad que tenemos. Usted tiene una necesidad. Así como tiene para comer. Usted no dice, no, hoy no tengo ganas de comer, no voy a comer nada. Un día, capaz 2 días. Pero va a haber algo en su cuerpo que va a decir, vamos a comer. Y lo mismo tiene que suceder en nuestro espíritu. Tenemos que buscar su presencia, tenemos que estar llenos. ¿Sí? Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios para poder testificar de Él. No es solo hablar bonito, porque las palabras van a ser vacías, pero cuando uno habla con el poder de Dios, usted puede estar seguro de que la obra se va a hacer en los corazones. ¿Por qué? Porque no lo está diciendo usted, lo está diciendo el Espíritu Santo a través de usted. Esa es la gran diferencia. Porque usted no está diciendo algo que le contaron o que vio en otro. Usted está diciendo algo que recibió del mismo Dios en su intimidad y en su búsqueda. Y eso va a hacer el efecto en los corazones. Amén. Y de esta manera, llenos del Espíritu Santo, buscando cada día a Dios en su palabra, dice la palabra misma al final que el adversario se avergonzará y no tendrá nada malo que decir de vosotros. No va a faltar el que hable, pero dice el Señor, si hablan de vos mintiendo, sos un bienaventurado. Aunque a vos te enojes y te hacen apretar los dientes, sos un bienaventurado, dice Dios. Yo me imagino a Dios hablándonos a nosotros cuando nos enojamos. Cuando hablan mentiras de nosotros y nos enojamos, Dios susurrándonos al oído diciendo, sos bienaventurado, no te enojes, estás mintiendo. No, pero no puede decir eso. Sos bienaventurado. Porque no tiene nada que decir el diablo de vos. El adversario no te puede ya acusar. ¿Por qué? Porque vos estás acompañando lo que decís con lo que haces. Vos estás mostrándote como un ejemplo real del poder de Dios y de su palabra. Y ese debe ser nuestro objetivo como cristianos, y si tenés algún cargo en la iglesia, más aún. Mostrarte como ejemplo. Mostrarte como ejemplo. Que nadie tenga nada que decir de vos, hermano. Que nadie tenga nada que decir de vos. Porque si alguien tiene algo que decir de vos, es el enemigo señalándote, apuntándote contra tu error, contra tu falla, abriéndote los ojos y diciéndote no te la creas tanto porque vos no sos lo que decís. Como le dijo Jesús, qué feo lo que le dijo Jesús.
cuando le hablaba a sus discípulos de los fariseos. ¿Vieron los fariseos? ¿Vieron sus enseñanzas? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Gracias, Jesús. ¿Hablaban la verdad? ¿Usted qué cree? ¿Hablaban la verdad? Hablaban la verdad. Conocían la verdad. Pero le dijo, no hagan lo que ellos hacen. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Saben que yo tengo el discipulado dándolo en este lugar? Y hay algo por lo que yo siempre oro. No es tanto la preparación, porque gracias a Dios me pongo a orar y Dios me ayuda mucho, mucho me ayuda a Dios. Pero hay algo por lo que yo lucho de ser el ejemplo. Amén. De tener esa autoridad para poder decirlo. Porque qué hipócrita sería de mi parte, o qué autoridad podría decirle, o con qué cara me miraría el que está escuchando ahí y va a decir vos. Y es una responsabilidad que cae muy. Usted dirá, esta se la cree, no me la creo, todos los días tengo temor y cuidado de lo que digo, porque le voy a tener que dar cuenta a Dios de toda palabra osocia que sale de mi boca. Y que Dios, así como yo le pido su ayuda cada día, que le ayude a usted también. Porque tiene, como dijimos al principio, una responsabilidad, que es predicar la palabra. Quizá, que es ir a aquel que no quiere saber nada, que muchas veces no está en China, está ahí al lado de su casa, tirándole todos los días la basura, poniéndole la bolsa de basura en su canasto. La raya que tiene el templo, no puede decir nada porque es cristiano. ¿Sí? Muchas veces está ahí la necesidad, pero tenemos que mostrarlo. Mostremos a Cristo. No solo hablemos de Cristo, mostremos a Cristo. Mostremos a Cristo. Cristo es poder. Es poder para salvación. Es el poder del Evangelio que un día me cambió a mí. Siendo el más miserable e indigno, un día me transformó. Un día me sacó de donde estaba. Y me llevó a un lugar que nunca, ni creo haber merecido ni mereceré jamás. Pero si lo hizo eso, si llegué a eso, fue porque hubo un poder realmente en su palabra que tiene la capacidad para transformar al más vil de los pecadores, para quitarlo de su inmunda condición, para limpiarlo, purificarlo, vestirlo y hacerlo un rey y un sacerdote de su presencia y de su palabra. Amén. Y ese es el Cristo que predicamos y que nos enseña la Biblia. Y ese es el Cristo que en esta mañana nos habla y nos dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo, hermano, hermana. Sé ejemplo. En tu hogar, sé ejemplo. En tu trabajo, sé ejemplo. No, porque no voy a quedar afuera. No me importa quedar afuera. No me importa quedar afuera. ¿Saben que hoy mi jefe, cuando pasa alguna situación complicada en la empresa, por ahí me agarra solo porque tiene vergüenza y me dice, y bueno, viste, ojalá Dios nos ayude con esto? Como diciéndome, orá por favor por esto, orá porque tenemos necesidad que Dios intervenga. Y no me avergüenza. No me avergüenza que me tilden, porque es una responsabilidad de ser ejemplo donde nos pasamos, aún dentro de la iglesia, hermano, usted tiene que ser ejemplo, pero usted dirá, yo no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? ¿Cómo que no haces nada? Venís a glorificar al Dios único y verdadero de la palabra. ¿Cómo que no haces nada? Venís a llenarte de su presencia. Venís a aprender, a crecer cada día para reflejar su gloria allí afuera. Y donde nos movamos y en cada situación y en cada área seamos ejemplo. Amén. Esto no es solamente para una responsabilidad para el pastor, la pastora, para los hermanos del ministerio. Esto es una responsabilidad, como decíamos, para todos, hermanos. Para todos. No, porque yo todavía no llegué, no. Y si no sos ejemplo hoy, no vas a quedarte tranquilo que no vas a llegar a ningún lado. Porque el que no es fiel en lo poco, en lo mucho Dios no le va a poner. Lo único que se empieza de arriba, dijo una vez el pastor, ¿qué se empieza de arriba? Un pozo nomás se empieza de arriba. De abajo, de lo más humilde, de nuestra sencillez, no queriendo aparentar nada, porque no somos nada. Acá nadie más que nadie, hermano. Acá nadie más que nadie, todos tenemos dificultades, errores, problemas. Nos esforzamos todos los días como usted se esfuerza por leer la palabra porque nos cuesta también orar, luchamos contra nuestra naturaleza que muchas veces se opone a la voluntad de Dios, pero nos esforzamos y seguimos creyendo en su voluntad, en su palabra.
y en su propósito, porque Él es fiel. Aun cuando yo soy infiel, Él sigue siendo fiel. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar.